Buenas noches, equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Okay. Estoy muy contento, feliz para poder estar acá, para traer una palabra de Padre y Papá. Entonces, prepárense porque vamos a disfrutarnos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Pero primero, quiero que abramos en oración. Entregamos a Dios esta prestación, esta palabra, para que nos llene con su presencia, con su Espíritu Santo. ¿Vale? Oh Padre, queremos darte gracias, primero que todo. Entregamos este momento tan especial en tus manos. Esté tú hablándonos, transformándonos, guiándonos. Y juntos, como iglesia, como equipo, podemos aprender más de ti, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, voy a hablar de un personaje muy importante en la Biblia. Dios hizo algo muy especial con él. Él era tal persona y Dios lo cambió para tal persona, pero en un momento de 3 días. ¿Quién puede decir quién es? Pablo. Oh, correctamente, Pablo. Hoy voy a estar hablando de Pablo porque su vida impactó a miles y miles. Y aún en el día de hoy va a seguir impactando. Como pueden ver, tengo como título: si él lo logró, yo también puedo. Amén. ¿Quién me puede decir quién era Pablo? ¿O qué hacía antes de llegar a Jesús? Él no era Saulo, antes era Saulo, ¿verdad? Sí. Él perseguía a la gente que creía en Jesús y predicaba. Él era fiel a las leyes judías. Amén. No se desviaba ni a derecha ni a izquierda, sino que iba siempre a las leyes judías. ¿Alguna persona más quiere comentar algo sobre Pablo? Bueno, escogí a Pablo porque podemos aprender mucho de él. Entonces, estos son los puntos claves que vamos a estar hablando. La conversión de Saulo, lo que pasó con él, cómo Jesús trató con él personalmente en su vida, y también lo que pasó en Damasco y Jerusalén, lo que él hizo. ¿Ok? Bueno, abren su Biblia, vamos a estar leyendo Hechos 9, 1 a 6. Si alguien lo puede leer, está bienvenido. Hechos 9, 1 a 6. Sí. Amén. Ok. Yo lo leo. Hechos 9, 1 al 6. Okay. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Perfecto. Amén. ¿Qué es lo que pudieron entender o aprender de estos versículos? Que alguien me puede decir algo de lo que aprendió de estos versículos. Por favor. Un encuentro que tuvo con el Señor directamente, con Jesús. Sí. ¿Alguien más? En ver que en el momento que estaba persiguiendo, Jesús le dijo que lo perseguía a él, no perseguía a otras personas, sino a él, a su ministerio, a quien él es, y como él adelante de la presencia del Señor comenzó a hablar. Entonces es como que tú puedes hacer lo que hagas, pero cuando la presencia de Dios te toque, tú no puedes hacer. Venga, venga. Poderoso es. ¿Alguien más? X. ¿Quiere decir algo de lo que estamos aprendiendo? Creo que una de las cosas que me gustó de Saulo fue que en el momento que al Señor se reveló que lo obedece, él no dudó en un momento que llega a hacer lo que el Señor mandaba. Así mismo. Bueno, en estos versículos podemos aprender tantas cosas. Yo creo que el primordial fue que Jesús tuvo un encuentro con Pablo. Porque muchas veces pensamos que nosotros vayamos en busca de Jesús. Y no es así. Literalmente es Él quien viene en busca de nosotros. Entonces es algo vital y es algo importantísimo que tenemos que aprender en esta vida. Porque muchas veces Dios usa nuestros dolores, nuestros sufrimientos, etcétera, etcétera, para acercarnos a Él. Pero al final, ¿quién es el resultado de todo? Es Él. Porque Él mismo permitió nuestros dolores, como podemos ver que en el tercer punto vamos a estar hablando de los sufrimientos de Pablo también. Porque Pablo quería a mucha gente que eran cristianos.
Entonces Dios dijo, ok, bueno, yo estoy bien a mi gente, ahora tú vas a ver lo que es padecer para mí. Eso pasa con nosotros. Antes, en nuestra ceguera espiritual, nosotros también podíamos herir a otras personas, sentimental, emocional, con palabras, verbalmente. Pero ahora que somos cristianos, Dios me enseña, Dios me moldea. Ok, tú has hecho tantas cosas, te perdono, hay consecuencias, pero te voy a mostrar que en tu debilidad, en mi debilidad, su poder es más fuerte. ¿Verdad? ¿Quién cree firmemente en ese versículo? Que en nuestra debilidad Dios su poder está más fuerte. ¿Verdad? Ok, acá tengo algunos puntos que quiero, subtítulos que quiero hablar. Sumo sacerdote, sinagoga de Damasco, encadenados, ¿por qué me persigues? Y 8:9-6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús no lo deja quieto nunca más. Y eso se pasa a nosotros también. Oh Dios, déjame tranquilo, ya no quiero esto, ya no quiero aquello. Pero Dios queda ahí persistiendo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios dejó a Pablo ciego 3 días. Él estaba en ayuno, como dice la palabra, que él mismo no sabía. Pero era necesario. Porque ya desde el comienzo Dios está enseñando a él qué es lo que padecer por su nombre. Por ejemplo, hoy yo hice un ayuno, le comenté algo personal, y estaba ayunando hasta las 3 de la tarde, y que tengo unas ganas de comer brutalmente. Por ahí Dios está enseñando a doblegar a nosotros mismos, a doblegar nuestra casa. ¿Por qué? Porque si Pablo, vamos a decir, si Pablo no era fiel con esos 3 días de ayuno, puede ser que Dios no lo había usado como Él quería usar. Por eso tenemos que estar obedientes a lo que Dios dice. Como creo que Betty dijo algo ahorita, de la obediencia. Pablo era obediente. Porque si podemos ver su historia, él creía que lo que él hacía era lo bueno. Y no era así. Por eso Dios tuvo que revelar a él: lo que tú estás haciendo no está correcto, tienes que cambiar. Pero Dios sabía que no había una otra forma que podía quitar la ceguera espiritual de Pablo para mostrar la verdad. Entonces él tenía que hacer algo sobrenatural en su vida. Y cuando nosotros tuvimos ese encuentro sobrenatural con Dios, yo hice muchas cosas que no tenía que hacer. Yo mismo estaba en drogas, estaba haciendo muchos pecados que no tenía que hacer, pero tuve ese pecado sobrenatural con Dios, ese encuentro sobrenatural con Dios que me cambió la vida por siempre. Y eso tenemos que estar en nuestra oración, tenemos que orar, como dice la palabra, tenemos que orar constantemente para que Dios transforme constantemente, diariamente, porque si nunca lo vamos a lograr, nunca. ¿Qué? Vamos a ver segundo punto, Hechos 9, 7 a 19. Si alguien nos puede leer, por favor. 7. Hechos 9, 7 a 19. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que reciban la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. ¿Quién me puede decir algo de lo que han aprendido de estos versículos? ¿O alguien inspiró acerca de estos versículos? Que no fue hasta que Dios quiso enseñarle que él vio realmente lo que era pasar por tanto sufrimiento por el nombre de él. Él no hubiera nunca podido entender lo que tenía que hacer hasta que no perdió todo. Y siento que muchas veces nosotros tenemos que perder todo para realmente saber lo que tenemos. Así es. Sí. Así mismo. ¿Alguien más? Que Dios usa personas, por ejemplo, Ananías era una persona que Dios usó para revelarle a él lo que ya Dios le dijo también a Saulo, porque le había dicho que iba a mandar en visión que venía un hombre, ya que iba a ayudar a recobrar la vista. Y cuando uno se enfrenta a que ya Dios te está mostrando cosas y trae personas, mejor dicho, eso es para que uno se dé cuenta de que Dios es real y te está hablando. Sí. ¿Alguien más? ¿Quieres decir algo? O sea, cuando le hablaba a Ananías le decía, ¿cómo puede ser posible si Pablo era aquel que perseguía y mataba a su mismo pueblo? Pero así Dios hace. Sí. O sea, escoger a las personas que menos pensábamos o menos indicadas según el mundo. ¿Alguien más? ¿O sí? Ok. Bueno, todo lo que dijeron es sumamente importante y vital. Por ejemplo, vamos a enfocar en Ananías. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ser esa persona de Ananías? No, mira esa persona, mira lo que hace. ¿Cómo puede ser que Dios va a salvar a esa persona? ¿Cómo puede ser? Por eso tenemos que orar, por eso les dije al principio, tenemos que orar constantemente, diariamente, para pedir a Dios, ayúdanos a moldear nuestro carácter. Porque si Dios no trató con Ananías, primeramente que esto pasó, ¿qué resultará de Pablo? Vamos a decir, Dios puede ser escogido a otra persona también para hacerlo, no a Ananías. Pero puede ser que estará un proceso mucho más difícil y mucho más largo para Pablo. Entonces tenemos que orar constantemente, Dios ayúdame a ser como Ananías también, no solamente como Pablo, porque siempre, ok, Pablo, el que Dios hizo tantas cosas grandes, sobrenaturales, llevó el evangelio más lejos que todos los otros, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal de Ananías? ¿Qué tal el trabajo que Ananías hizo en Pablo? Porque si no fuera por Ananías, que Dios usó a él para orar con Pablo, para recobrar la vista, ¿cuánto más Dios quiere usar a nosotros también? Por eso tenemos que pedir a Dios, ayúdanos a ser como Ananías, para que cuando vemos a una persona en dificultad o en problemas, nosotros podemos ser, que queremos acercar a esa persona y ayudarnos en dificultades. ¿Cuándo piensas lo mismo? Amén. Y a veces, lástimamente, nosotros no lo queremos hacer, incluyéndome a mí también. Porque a veces Dios se inquieta para hacer algo por una persona y no lo hacemos, lástimamente. Pero por eso doy gracias a Dios por momentos como este, porque saben, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos motivación de parte del Padre, Él nos llena con fuerza, con su Espíritu Santo, para seguir haciendo la voluntad de Él. Amén. Como mismo estaba pasando con Pablo y con Ananías. Dios estaba cumpliendo su voluntad en ellos. Y lo mismo tenemos que seguir orando constantemente para que Dios cumpla su voluntad en nosotros. ¿Y qué resultó de Pablo? ¿Quién puede decir qué resultó de Pablo después de esta obra que Ananías hizo? Fue y convirtió a más personas. Correctamente. Predicó la palabra en Amén. todas partes. Sí. Fue a la sinagoga. Ujú. Y era el que más fuego tenía por el Espíritu Amén. Santo. Sí. Creo que hubo una convicción en él, cambió toda su creencia por lo que tenía su teología, con lo que se levantó y cambiar totalmente a creer totalmente que Dios era un Dios vivo y que transforma hasta lo más último en nuestro ser, nuestro pensamiento. Creo que fue uno de los más fieles. Creo que gracias a él nosotros tenemos oportunidad de conocer el Evangelio. Amén. Y para mí él es uno de los grandes héroes de la Biblia.
Ok, y hay más que decir algo, pero no sigamos. ¿No? Ok, bueno. Sí, y lo que estaba diciendo Betty es demasiado importante y demasiado bueno porque, como todos los otros, alguien más nos puede decir lo que aprendieron de estos versículos, de lo que Ananías hizo en la vida de Pablo. Que Dios usa a los que menos pensamos que pueden valer de algo y nos ha dado un claro ejemplo de que incluso en la sociedad de hoy en día los que nosotros creemos que no vale la pena salvar son los que más, pues, los más que salvemos. Ok, perfecto. Ok, vamos al tercer punto. ¿Sí? Por favor. Ok, solo en Damasco y Jerusalén. Vamos a pasar rápido por estos puntos. Solo voy a estar mencionando los puntos para que podamos ver cada una de las cosas que pasó en Damasco y Jerusalén. Enseguida comenzó a predicar de una. Esto no era cuestión de días, semanas, meses, nada. Dios de una derramó su Espíritu Santo sobre Pablo, porque yo me imagino que esos 3 días Pablo estaba demostrando a Dios: no, yo te conocí, he visto con mis propios ojos y de verdad quiero seguirte, quiero amarte con todo mi corazón, fuerza y alma. Él decidió en ese mismo instante. Si no lo hubiera hecho, era inmundo, vamos a decir. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y así pasa también junto con nosotros. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él nos muestra y nos revela quién es Jesús verdaderamente. Porque muchos allá afuera, en el mundo, sí conozco a Dios, sé de Jesús, etcétera, etcétera, pero no tuvo un encuentro personal con Jesús, como nosotros lo tenemos hoy en día. Por eso tenemos que dar gracias también diariamente, constantemente a Dios. Porque la palabra dice que tenemos que dar acción de gracias constantemente. Por lo que Él hizo en nosotros, en nuestras vidas, ninguna gente lo puede hacer. ¿Verdad o no? Amén. Quedaban asombrados. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios nos escoge, nos aparta para su gloria, para su honra, muchas gentes alrededor de nosotros van a quedar asombrados por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Hey, esta persona era tal, esta persona era tal, pero miren lo que Dios está haciendo en su vida. Por eso nosotros estamos acá, para ser testimonios, para ser testigos. Que es lo que Jesús dijo a los apóstoles cuando Él se ascendió al cielo: ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Y nosotros acá somos testigos, hasta el día de hoy aún somos testigos de Jesús, de lo que Él hizo en nuestras vidas. Es nuestro deber seguir avanzando, seguir creciendo y seguir anunciando las buenas nuevas, aunque a veces no lo queremos hacer, aunque a veces no lo sentimos para hacerlo. Pero aquí dice la palabra también que Él da el querer como el hacer. Amén. La palabra dice muy claro y muy bien que nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Tenemos que estar pegado a Jesús para que podamos dar frutos. Porque si no estamos pegados a Jesús, no vamos a lograr hacer las cosas que Él quiere que hagamos. No es posible, no es posible. Que voy a pasar rapidito porque el tiempo está acabando. ¿No es este el mismo hombre? Cada vez más poderosa. Entonces Dios usaba a Pablo cada vez más poderosamente. Cada vez que decidimos decir no a un pecado, no a una tentación, escalamos el nivel espiritual. Pues Dios nos seguirá usando con más poder y con más autoridad aún. Pero tenemos que estar fieles a Él. Fieles, como dice la palabra, que Dios dio tanto talentos a algunos, conforme a su capacidad, y algunos no lo usó, lo enterró. ¿Y qué pasó con él? Dios lo quitó de su vista. Por eso tenemos que ser las personas que cuando tenemos talentos y dones, tenemos que usarlo. Usar para su gloria, usar para su honra, para que Él nos pueda dar aún más de lo que tenemos. Alright? Conspiraron para matarlo. Esto tenemos que estar bien claro. En la palabra es que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no tenemos una intimidad profunda con el Señor, el enemigo nos va a derrobar completamente. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. Yo me imagino a todos esos apóstoles
esas profetas, esas evangelísticas en la Biblia y hasta el día de hoy tienen intimidad profunda con el Señor. Porque si no tenemos intimidad, vamos a dejar que el enemigo nos derrumba muy fácil. Canasto grande, trató de reunirse. Podemos aprender también de Bernabé. Predicó con valentía. Pablo predicó con valentía porque el Espíritu Santo estaba con él. Amén. Lo mismo podemos ver con Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y después qué? Después de Pentecostés, que el Espíritu Santo bajó poderosamente, ya él no tenía temor más. Me maten o me quieren matar, hacen lo que quieren hacer, no le importó. Como cuando negó a Jesús 3 veces. Porque estaba lleno de la presencia del Señor, estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que anhelar el fuego del Espíritu de Dios constantemente en nuestras vidas, diariamente, para poder hablar de Jesús cuando Él nos manda a hablar. Porque no es fácil. Muchas veces vamos a sentir vergüenza, miedo, ¿qué dirá la gente? Ahí es donde Dios viene. ¿A quién tú estás sirviendo? ¿A la gente o a mí? ¿Quién te dio la vida? ¿A la gente o a mí? Son cosas que tenemos que meditar en Él y reflexionar, porque y ayer estaba leyendo un versículo en Josué, en el libro de Josué, donde Dios estaba diciendo a Josué que medita en mi palabra día y noche para que me vaya bien. Si queremos irnos bien en esta vida, tenemos que meditar en la palabra del Señor constantemente, día y noche. ¿Ok? Pues sabemos que en nombre de Jesús tenemos todo el poder. En nombre de Jesús vamos a conquistar personas para Él. En nombre de Jesús echamos fuera demonios. Por eso si tú ves en la historia de los apóstoles, todo lo que hacían era en el nombre de Jesús. Porque es el nombre, sobre todo el nombre que Dios dio a su Hijo Jesús. En nombre de Jesús podamos echar fuera demonios. Podamos derrumbar barreras que hay en nuestras vidas, fortalezas mentales que no son de Dios. Solamente en el nombre de Jesús podemos tener una vida sana y limpia ante Él. La iglesia tuvo paz, porque sabemos que al principio tenían miedo de Pablo, por lo que él hacía antes, tenían miedo de él. Porque todo el mundo sabía que él era una persona que quería matar a los cristianos. Y así somos nosotros también al principio. Tenemos miedo de lo que la gente dirá de nosotros. Tenemos vergüenza por nuestros pecados. Muchas personas no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. Y lo mismo que pasó con Pablo. Me imagino que él también tenía que sentir vergüenza por lo que estaba pasando en su vida. Pero Dios dio a la iglesia paz. Porque Dios confirmó el llamado de él. No fue la gente, fue Dios mismo quien confirmó su llamado. Y muchas veces podemos sentir rechazados por personas. Pero ¿quién está escuchando? ¿Escuchando la voz de Dios o está escuchando el llamado que Dios tiene con tu vida? Por eso tenemos que cerrar nuestros oídos a lo que la gente dirá. Oh, tú no estás bueno para esto, tú no estás bueno para aquello. Tenemos que enfocar en el Padre, en lo que Él dice de nosotros. En lo que Él ya declaró en nuestra vida sobre su palabra. En su palabra vamos a encontrar la verdad, la luz que va a alumbrar nuestras vidas. Solamente su palabra, en ningún lugar más. Se fortalecía y los creyentes vivían en temor del Señor. Por el testimonio de Pablo, la iglesia tuvo más fe aún en Jesús. Por lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Y así mismo pasa con nosotros en el día de hoy. Cuando nosotros convertimos, o Dios hace un milagro en nuestras vidas, o Dios usa de tales formas, se fortalece la iglesia, se fortalece el pueblo. Porque ellos ven lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, por los recién convertidos. Dios nos escogió para ayudar a los recién convertidos. Y si esto lo podía lograr, yo también puedo. ¿Cómo es mi título? Si Él lo logró, yo también puedo. Si Pablo lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Muy importante, la ayuda del Espíritu Santo. Como ya dije anteriormente, no podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. Como mi hermano Juan predicó en la fundación, que usted trata con personas que se rehabilitan de droga,
Él predicó del Espíritu Santo. Y yo literalmente, cuando él estaba predicando, yo pensaba, wow, de verdad el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Nada de esto hubiera sido posible si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, equipo, tenemos que seguir creciendo en números, como dice el último punto. Crecer en números. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra? Pida a Dios para más obreros. La oración es una herramienta que Dios nos dio poderosamente. Porque la palabra dice también que todo lo que pidamos en nombre de Jesús, Dios oye y Dios escucha. La oración del justo puede mucho. Así dice la palabra. Tenemos que confiar que lo que pidamos a Él, Él lo está escuchando y Él lo va a hacer. Porque ¿qué dice la palabra? Si estamos como personas que pidamos, pero dudamos, estamos como el mar, que no tiene algo constante, se va para aquí y para allá. Pero cuando estamos seguros en Dios y creemos firmemente que vamos a recibir todo lo que le hemos pedido conforme a su voluntad, conforme a su propósito, Él nos dará. Y con esto quiero concluir, equipo, que pidamos a Dios para que nos use. Para que nos use como usó a Pablo, como usó a Ananías. Porque hasta el día de hoy, aún Él está usando personas y va a seguir usando personas. Y lástimamente, si no estamos en el bote o estamos en el tren, nos va a dejar en el estacionamiento. Lástimamente. Entonces, quiero darle gracias por estar junto conmigo hoy para escuchar la palabra del Señor. Yo sé que Dios nos llenó con su Espíritu Santo, escuchando su voz. No el mío, porque yo no estoy acá en este momento, es el Espíritu Santo. Entonces, muchas gracias, equipo, y les deseo un feliz resto del día. Amén.